la bienvenida y yo me estoy sumando también. Créemelo, me da gusto porque de repente ya no te sumaste a las actividades, tal vez ya las tenías acreditadas y qué bueno que ya estás aquí. Me da gusto Sí, que estés aquí y a ver qué quieres decirnos, por ejemplo. ¿qué tal, Jaciel? Mucho gusto. Mucho gusto para servirte. Gracias, profe, pues me da gusto saludar. Pues ya ve que ya había terminado las clases y pues ya tuve trabajo y así y no pude conectarme. Bien, Pero estabas como ya estoy invitado. otra vez. Sí, Estaba Rey David también como agregado ahí, embajador y reaprendiendo. Aquí se está entrando Chito. Chito, buenas tardes, buenas noches, Chito. Hola, Chito. Estamos esperando que te acomode, Chito. Armando ahí para checar después tus actividades, en qué andas pendiente, todo eso, para abrirte la plataforma. ¿Tienes algún o algo? ahorita estoy en la de Derechos Humanos y Derecho Laboral. Ok. No la he terminado porque tuve problemas con la computadora Ujú. y duré Ok. como 15 días que estuve batallando, entonces yo creo que ya para el lunes ya termino, con Ok, favor de pero qué Dios. bueno que sigues trabajando, la verdad, me da mucho gusto que se comprometan, porque muchas veces como es virtual, o sea, no hay nadie que te diga, hey, trabaja, es el compromiso de uno por estudiar, me da mucho gusto. Sí, no, de hecho yo sí estoy echándole ganas a la escuela para terminarla bien. Ujú. Y tienes un gran profesor, la verdad. Sí, yo sé. Ujú. Chito, bienvenido, Chito. El ¿Tienes tu micrófono, Chito. micrófono? ¿Tienes tu micrófono apagado, Chito, aquí abajo? Aquí abajo tu micrófono, conéctalo. Esquina inferior, izquierda. Tengo conocimiento de la computadora. Ya. Ahí está, ¿no? Está, listo. Ey, Don Chito, Ignacio, Chito, ¿cuál es tu nombre, Chito? No, mi no no- teníamos el placer de estar compartiendo estos momentos contigo. Me imagino que eres José Manuel. ¿Cómo te llamas, Chito? no, mi nombre es Ignacio Acosta Escalante. Oh, Ignacio Ah, ok, Costa, ya te ubiqué. ya. Bien, maestro, dele la bienvenida y yo, entonces, para empezar la clase con dos viejos compañeros, me aviento ya la sesión Claro que porque sí. ya estamos comiendo con el tiempo, profe. Ahí está, dele la bienvenida Ignacio, a la bienvenido. clase. Solo te conocía por número de lista y por matrícula y por la pura lista te conocía. Soy el encargado de coordinación de derecho. Sí, Ahí está, ahí está mi número en el chat para que lo anotes y cualquier cosa sí. relacionada a la escuela, estoy para servirte. Muchísimas gracias. Espero poder hacer lo mejor posible. Claro que sí, lo harás, ya verás que sí. Eh, Bueno, profe, los dejo. Suerte, le mando un abrazo, profe. gracias. gracias. Adiós. Bien, muchachos. Empezamos ya oficialmente una materia más y coincidentemente quiero decirles pues que no va a ser difícil este temario porque es la continuación de aquella que ya culminamos que se llama Derecho Civil de las Obligaciones. ¿Se acuerdan? Que dimos por concluido ese tema y allá en aquella oportunidad que me tocó compartir con ustedes, ya empiezo de preguntón y sé que me van a decir, conecta tu micrófono, Jesús Armando, tu micrófono se mira que está desconectado, ¿me estás escuchando? Sí, ¿me escucha? Oh, muy bien. Ok, hagamos un segundito de un breve recordatorio y el semestre pasado estuvimos estudiando y analizando la materia de Derecho Civil de las Obligaciones. ¿Sí la recuerdan? Sí. ¿Sí? Ok, que es la que ustedes ya tienen acreditada. Pues esta materia es el consecutivo de nuestro programa de estudio. Se llama Derecho Civil de los Contratos. Así está dividido en el código. El primer libro ordenado en el Código Civil se llama Derecho Civil de los Bienes. El segundo libro se llama Derecho Civil de las Obligaciones. Y el tercer libro es el Derecho Civil de los Contratos. Vamos a seguir analizando a Rafael Rojina Villegas, que es el máximo representante del derecho civil en México y también en Latinoamérica, más que todo
diversos autores siempre se están refiriendo a los análisis que él está haciendo, significa pues que es un buen referente que tenemos nosotros como doctrina, como libro que vamos a estar manejando. Empezamos la clase. Ignacio, Jesús Armando. Recuerden que en el semestre dijimos que una de las principales fuentes de las obligaciones me regreso. Las fuentes de las obligaciones estuvimos diciendo que eran 5 fuentes y que empezamos analizando una por una. Yo quiero para que tengan ustedes un punto en su participación, punto para el que me diga pues cuáles son o de cuáles se acuerdan de la fuente de las obligaciones del derecho civil. Jesús Armando. No me acuerdo. Ignacio. Me agarró fuera de base ahorita, maestro, no. Bien. Entonces acuérdense que esta es el siguiente paso de las obligaciones, y en aquel tiempo que empezamos a hablar de derecho civil de las obligaciones, dijimos que había 5 fuentes de obligaciones y que la número 1, la más importante, era el contrato. ¿Se acuerdan? Amén. Que Sí. también decíamos que el siguiente fuente de obligación era la declaración unilateral de voluntad. ¿Se acuerdan? El enriquecimiento ilícito como tercer fuente. ¿Se acuerdan? No. Contratos, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento, gestión de negocios y la responsabilidad subjetiva, aquella que hablábamos y decíamos que cuando tú ibas conduciendo un vehículo, ¿quién era el responsable? Si el dueño del vehículo o el conductor. Hablábamos de una responsabilidad objetiva y de una responsabilidad subjetiva. Hablábamos también en aquella fuente de obligaciones, de una promesa, ¿sí? De cuando una mascota se perdía, cuando un maletín se extraviaba y yo hacía unas publicaciones en el periódico, en el internet, había una promesa de recompensa y que el que encontrara ese bien iba a ser recompensado porque así estaba señalado como fuente de obligación. ¿No lo recuerdan? Eso sí recuerdo yo. Bien, ok. Insisto, la principal y la primordial fuente de las obligaciones fue el contrato. Hoy, en este semestre, lo vamos a analizar de manera cabal. Lo vamos a desglosar, vamos a ver los elementos del contrato, vamos a ver todos y cada uno de los contratos que tenemos en la vida real y en su momento. Debo decirles que van a ser más de 20 contratos los que se supone vamos a analizar y vamos a empezar por el orden de importancia. Cuando lleguemos al tema, vamos a ver que vamos a tener ahí la promesa de contratar, después la compraventa, después el arrendamiento, la permuta y así todos esos contratos que se encuentran regulados en el Código Civil los vamos a ir analizando. Ok, sigo con mi pregunta. Acuérdense que soy muy preguntón, Jesús Armando. Más allá de que tal vez no te acuerdes del concepto, nos puede ayudar Ignacio también. ¿Qué entendemos por contrato nosotros? Lo hacemos todos los días, sin que nos demos cuenta, estamos sumergidos o estamos inmersos en un mundo real en el que siempre estamos pactando un contrato. Voy con ustedes, con sus palabras, como tú lo entiendas, y te escucho, Jesús Armando, y paso con Ignacio para que me diga con sus palabras qué entendemos por contrato. Yo pienso que es la forma de llegar a un acuerdo como un compromiso cuando con otra o con otras personas, ¿no? Es una forma... Una responsabilidad. Una responsabilidad. Bien, das como un 40% acertado, introduces un elemento, un compromiso, introduces una voluntad y paso con Ignacio con tus palabras. No importa que no busques o que encuentres palabras elegantes, sino que de acuerdo a lo que tú entiendes por contrato, para ti, ¿cómo lo definirías? Es el convenio que hay entre 2 personas para cumplir ciertas obligaciones. Porque yo me comprometo y él tiene que, o sea, yo tengo que satisfacer lo que yo estoy comprometiéndome a hacer.
y aquella persona tiene que respetar lo que él también está pactando en ese contrato. Ok, fíjate, tú ya introduces un poquito más de lo que vamos a ver en el curso. Dices un convenio entre dos o más personas. Siempre aquí nos va a llevar buen rato tratando de entender que convenio y contrato, Jesús, parece que son lo mismo, pero ahorita que veamos los conceptos de cada uno de esos dos, vamos a distinguir claramente que convenio y contrato no significan lo mismo. Se parecen muchísimo, pero en realidad no es. Voy a compartir la pantalla, que es en la forma en que trabajamos, y ahí vamos a empezar a salir de dudas. Ahí se mira ya. Sí, ahí se mira. Entonces, nos vamos a ir. Fíjese bien. La unidad número 1 se llama contratos y contratos preparatorios. Esa es la unidad. Hoy, en esta sesión, nosotros tenemos que dar por concluido el concepto de contrato, el concepto de convenio y el concepto de contratos preparatorios. ¿Para qué son los contratos preparatorios? Y también vamos a salir bien convencidos de que convenio y contrato son conceptos completamente diferentes. ¿Sale? Sí. Bien. No sé si ahí vean ustedes con claridad porque vamos a darle lectura. Jesús. Sí. Ayúdame con 1.1. Diversas acepciones del concepto de contrato, etimológico, legal y doctrinario. Artículos 1677, 1678 del Código Civil de Sinaloa. Existen distintas fuentes de las obligaciones, pero sin duda la más importante es el contrato, ya que en el mundo jurídico lo que celebramos constantemente es por ello importante conocer su origen, su normatividad y principalmente la libertad que debe existir en su aceptación. Vincula a las partes jurídicamente y por lo tanto le da un carácter obligatorio, es decir, ineludible en su cumplimiento. Ahí, Jesús. Acuérdate la forma que tenemos de trabajar, que no nada más nos vamos a bastar en darle lectura y dejar pasar las letras que están ahí. Yo quiero que vayamos e interpretemos, Ignacio, qué es lo que está implícito o qué es el mensaje que nos está dando ese párrafo, Jesús. Para ti, ¿qué te quiere indicar esos 5 o 6 renglones que acabas de leer? ¿Qué te dijo a ti eso? Bueno, principalmente que en el mundo jurídico ese es una de las obligaciones, sí, como dice ahí, la fuente de las obligaciones más importante del mundo jurídico. Entonces, dice constantemente, o sea, a diario estamos realizando contratos de una manera u otra, ¿no? Pero es importante conocer de dónde viene, qué es lo que estipula, y dice ahí que principalmente que no debe ser obligado, que debe ser de la voluntad que se tiene que firmar o no firmar, o aceptar o no aceptar ese contrato, ¿no? Rectísimo, correcto. Voy contigo, Ignacio. Él le dio una lectura perfecta. Más allá de que me digas lo mismo, yo creo que no vamos a pensar lo mismo siempre. Vamos a tener un poquito de divergencia en cuanto a la conceptualización. Me interesa, pues, ver para ti qué es lo que te dejó ese párrafo. Pues de la manera jurídica en que podemos, como ya había dicho, como un convenio, pero es el contrato. O sea, son las fuentes que nos da el derecho para poder llevar a cabo cualquiera de las, ¿cómo le dijera?, de los contratos o de los convenios que podemos hacer con las personas. Un contrato de
de compraventa o un contrato de renta, por decir algo. Entonces, eso convenimos las partes en pagar y el otro en dar los servicios que se están estableciendo. Entonces, para mí es el origen, o sea, es la fuente jurídica o legalmente o donde podemos basarnos para hacer eso. Bien, bien. También muy acertado. Voy contigo, Ignacio. Aquí en este segundo párrafo le damos lectura fuerte, claro, respetando las comas, y luego voy con tu interpretación. Aquí donde dice los contratos, ahí, Jesús. Los contratos son los actos jurídicos de mayor realización en la vida diaria. Las personas se encuentran constantemente celebrando acuerdos de voluntades sin tener plena certeza y conocimiento del conjunto de normas jurídicas que regulan su actuación. De tal suerte que ocasionalmente se generan problemas en su celebración o el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Para mí por eso es lo que digo, es un contrato. Por eso establece ciertos reglamentos, ciertas cosas que debemos llevar a cabo. Y si la otra persona no cumple o yo no cumplo con los requisitos ya establecidos en el contrato, estamos en un incumplimiento del contrato. Bien, estoy de acuerdo contigo. Jesús Armando, ¿tú cómo lo interpretas? Sí, o sea que como sociedad a diario estamos celebrando contratos simplemente por así va uno a la lavandería. Y muchas veces ahí ya ve que viene citas abajo, por decir, que dice, después de tantos días, si no recoges la ropa, pierdes, se vende, o cualquier cosa. Entonces esos son, yo pienso, son tipos de contratos que muchas veces no le tomamos en cuenta, pero que constantemente, hasta en un ticket de la tarjeta, en todo vienen, en todos esos son tipos de contratos, ¿no? Fíjate, Ignacio, si yo me subo a un pecero, a un urbano, si me subo a un taxi, si me subo a un Uber, estoy celebrando un contrato de transporte. Si yo voy a viajar y me voy a hospedar en un hotel, estoy pactando un contrato de hospedaje. Si yo voy al Soriana y surto mi despensa, estoy llevando a cabo un contrato de compraventa. Si yo no tengo mi casa, pero necesito rentar, estoy llevando a cabo un contrato de arrendamiento. Por eso dice ahí el texto que nosotros nos encontramos constantemente involucrados en el mundo real, pactando acuerdos de voluntades, y que hay ocasiones en que esos acuerdos de voluntades no se cumplen por una de las partes, y allí es donde nosotros debemos de conocer la normatividad. Para eso estamos estudiando, para poder saber qué acción legal debo de intentar cuando una de las partes está incumpliendo un contrato. Me llama mucho la atención, Ignacio, que por segunda ocasión me das un concepto denominado convenio. Ya cuando veamos el concepto de convenio, lo vas a tratar de utilizar técnicamente cuando sea necesario nada más. O sea, tú ya vas a poder distinguir que convenio y contrato pues no es lo mismo. ¿Sí? Vamos a conocer sus diferencias y a eso voy. A eso voy en el sentido en que yo en este momento, sin que ustedes se den cuenta, celebré con la universidad un contrato de prestación de servicios. Es decir, yo me encuentro involucrado ahorita, inmerso en unos contratos. Hasta ahorita el acuerdo de voluntades que tenemos la universidad y su servidor, pues no ha habido incumplimiento y por lo tanto estamos trabajando de buena manera. El día que se incumpla por alguna de las partes, pues ya nos iremos a la normatividad para exigir el cumplimiento. Eso es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Vamos a bajar un poquito ya para ver. Ahora sí, Jesús Armando, si te das cuenta, el estudio es contratos. Entonces vamos a entrar ya de fondo. Vamos a empezar a distinguir qué quiere decir contrato de acuerdo al código, de acuerdo a nuestro autor Rafael Rojina Villegas y de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Voy contigo, Jesús Armando. Empezamos entonces con el primer tema de Rafael Rojina Villegas. ¿Cómo nos define el contrato?
El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. Perfecto, bien. Sí. Dime, Jesús Armando, ¿qué notaste ahí en ese concepto que nos dice Rafael Rojinan Villegas, exministro de la Suprema Corte? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo en esos dos renglones? Porque son dos renglones, acá abajito está el nombre de la bibliografía. ¿Qué nos dice? Pues que es un acuerdo entre dos personas, o sea que tienen que es mutuo sí, es mutuo el acuerdo, o sea, que tienen que los dos. Si te das cuenta, ahí no habla de dos personas. Acuerdo de voluntad, sí, pero dice acuerdo de voluntades. Tú dices dos personas, puede ser Sí, sí, o dos, sea, más dos o tres, personas. sí, de voluntad de uno, dos o más personas tiene que ser, ¿no? Muy bien. Sí, pues es la voluntad de las personas que están involucradas en diverso contrato, en donde tienen que estar de acuerdo en asumir los derechos y las obligaciones. Bien. Jesús, Chito, perdón, ¿qué ves tú ahí? Hay dos cosas bien importantes que yo quiero que tú las captes. Ya las dijo las entreveradas, las dijo Jesús Armando, a ver si tú ya las ves claras. Ok, que es un acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. O sea, eso es lo que es el contrato en sí. Eso es lo que dice Rafael Rojina Villegas. ¿Sí? Nos faltan ver dos conceptos más. Seguimos, Jesús, aquí. Oiga, profe, Sí. ahí ya está Eric también. A ver, Eric. ¿Dónde anda? Pero ya ahora me cambiaron aquí. Ahí están participantes. Eric Jiménez, ¿tiene el micrófono apagado? ¿Cómo hacerle? ¿Le mandamos un WhatsApp o le mandamos un... Jesús? Sí, le mando un WhatsApp. Si quiere, leo y luego ya se le mando el WhatsApp. Ya se Ok. salió. Ya se salió. Ahí está. Bien. Bueno, el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o exigir obligaciones y derechos reales o personales. Por lo tanto, el convenio tiene dos funciones, una positiva que es crear o transmitir obligaciones y derechos y otra negativa, modificarlos o extinguirlos. Bien. Dejar de compartir. Ando viendo aquí que se me cambió la función. Por ejemplo, ya no veo... se me hizo la pantalla grande contigo ahí. ¿Conmigo? Sí, y ya no puedo ver a lo demás. ¿Me voy a dónde? Prénsele allá a donde están ya ve que hay 4 cuadritos. Sí. Buenas Ahí, noches, buenas tardes. ahí está. Ahí está ahí entrando Eric. Eric. Buenas noches, profesor. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Vamos apenas empezando, Eric. Tenemos 5 minutos. Bueno, previo a esto se presentó nuestro coordinador de la carrera, el licenciado Jaciel Castro, les dio la bienvenida y tuvo unas palabras ahí. Ya estamos en el temario. Qué bueno que te estás incorporando. No te has perdido todavía de mucho porque estamos apenas analizando el primer concepto que nos da Rafael Rojina Villegas. Entonces, voy a tratar entonces de que ya te sumes. ¿Estás viendo lo que estoy compartiendo? Sí, así es. Sí, estoy viendo. Ok, ahora sí, voy contigo, Jesús Armando. Armando. Sí. ¿A dónde me voy para? Yo pienso que es donde están 4 cuadritos. Está una rayita, un cuadro, un cuadrito, y luego son 4 cuadros y otro cuadrito más grande. Yo pienso que ahí es. Dice ¿Sí participante, silenciar, detener, dice poner en pausa, pues no. Anotar tampoco, control remoto, ocultar panel de video, grabar, invitar. Mire, me tiene la pantalla a mí nada más, ¿verdad? Sí. Bueno, así a mano, a la izquierda del recuadro. Póngale la flechita Ya. en la pantalla.
Ya, ¿Sí? ahora sí ya regresé. Ya, Ok. gracias. Ya, donde tú me dijiste ayer había 4 cuadros. Bien, Sí. bien. Eric, vamos a Mándeme. empezar. Ya estuvimos analizando doctrinariamente qué es contrato, pero me interesa con tus palabras para ti cómo entenderías qué es contrato. Ya Jesús Armando y Chito, ya con sus palabras bien acertadas, nos dijeron que entendían de manera voluntaria por contrato. 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 Sería como un documento plasmado, un acuerdo mutuo entre varias partes para conveniencia de los interesados. Correcto. Un acuerdo mutuo entre varias partes para conveniencia de los interesados. Todos los Ajá. conceptos fueron bien próximos, por eso estamos aquí para que nosotros adquiramos las herramientas y seamos técnicos del derecho. Sepamos bien Ok. en un momento cómo nos dice el código, cuál es el concepto, nuestro autor cómo nos los define y también etimológicamente. Decíamos pues que Rafael Rojina Villegas dice que el contrato se define como un acuerdo de voluntades. Si se dan cuenta, aquí no habla de dos voluntades, no habla de dos sujetos, habla de acuerdo de voluntades para crear o transmitir. ¿Qué es lo que crea? Pues derechos y obligaciones. Y eso es lo que nos está diciendo Rafael Rojina Villegas. Y exactamente Jesús Armando nos dice que el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales. Ahí, Ignacio, ahí está la distinción entre convenio y contrato. Y quiero decirles de una vez que el contrato crea derechos y obligaciones. Y convenio nada más extingue las obligaciones. Esa va a ser la diferencia que nosotros vamos a aprender de aquí en adelante. Entonces, en un sentido, el contrato las va a crear, las va a modificar y las va a extinguir. Pero el convenio solamente se va a encargar de extinguir ¿qué? Obligaciones. Y el contrato no. El contrato va a crear, va a modificar derechos y obligaciones. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. El contrato es derechos y obligaciones y el convenio solamente extingue obligaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, hay que tener siempre bien clarito que convenio y contrato no es lo mismo. Son cosas completamente diferentes. Haz de cuenta que del convenio nace el contrato. Por eso dice ahí, dice que es una especie dentro del género de los convenios. Pues nos está diciendo que contrato es hijo de los convenios. O sea, que convenio es la mamá o es el papá de los contratos. Entonces, no es lo mismo. Significan, es parecido, pero el convenio solamente se encarga de extinguir obligaciones y el contrato las crea y también los derechos, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Vamos con Eric para que nos ayude con el concepto etimológico, Eric. El concepto, ok. El concepto etimológico del contrato. El concepto contrato proviene del vocablo latín contractus. Sí. Se utiliza casi exclusivamente en el ámbito del derecho y alude a un acuerdo voluntario entre dos o más partes que cuentan con la aptitud legal para tomar decisiones, las que tienen como efecto generar una serie de obligaciones y derechos. Gracias. ¿Te diste cuenta, Ignacio, que Jesús, que dice, se utiliza casi exclusivamente en el ámbito del derecho y alude a un acuerdo voluntario? Ahí dice entre dos o más partes, ¿ves? Ya nos está introduciendo a los sujetos que van a participar en ese acuerdo de voluntades. Pero también nos dice que para que esos sujetos puedan pactar un acuerdo de voluntades, dice que deben de tener aptitud legal para tomar decisiones. ¿Qué nos quiere decir con eso, Eric? Eso, que deben de contar con la aptitud legal. ¿A qué se refiere cuando nos dice eso? Eric. Perdón. Que cuentan con aptitud legal.
que, ¿cómo le explico? Perdón. Se refiere a que de que están obligados pues a cumplir con ciertos requisitos o obligaciones que estén estipulados dentro de, por ejemplo, de un documento. Ahí vas, te vas acercando. Vamos a ir con Armando a ver si tiene más próxima la respuesta en eso que está subrayado ahí o sombreado, que dice que cuentan con la aptitud legal para tomar decisiones. Dice, ¿a qué se está refiriendo? Legal. O si Ignacio tiene la respuesta, puede tomar la voz también y decir que entienden con que cuentan con la aptitud legal. Que debe tener como la voluntad de la persona. No. No. Esto es, aptitud legal debe de ser que debe de llevar ciertos, pues sí, tiene que estar apegada al derecho, a las leyes que deben de estipular ciertas normas. Más o menos. Perdón, se supone que, por ejemplo, en un contrato hay ciertas cláusulas que se deben de cumplir por parte de los interesados, tanto como por un ejemplo, como beneficiario o como la otra parte, pues. Bien. Es lo que le entiendo con aptitud legal, que están obligados ambas partes a cumplir con dicho contrato. Con dicho acuerdo. Vayan, vamos a ver a Ignacio. Con dicho acuerdo. Vamos a ver, Ignacio. A ver, es importante conocer las opiniones de todos. Bueno, yo para mí es, por ejemplo, dice que cuenta, o sea, la voluntad es entre dos o más personas que cuentan con aptitud legal. O sea, yo diría que son personas mayores de edad que tienen... Eso. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que quería escuchar. Eso es, que cuentan con la aptitud legal, ¿sí? Quiere decir entonces, pues, que un menor de edad no puede tener aptitud legal para celebrar un contrato. Necesitaría entonces al tutor legal o a su representante legal, en este caso el papá. Una persona que ha sido declarada en estado de interdicción, evidentemente no cuenta con la aptitud legal para comprometerse en un acuerdo de voluntades. ¿Quiénes son las personas que tienen o que son declaradas en estado de interdicción? Nuestro Código de Familia dice que las personas que son declaradas en estado de interdicción son las personas que imbéciles, los locos, los sordomudos, que tienes que acreditar clínicamente que no están aptos para manejar sus bienes ni para obligarse. A eso se refiere que no cuentan con aptitud legal. Una persona de 14 años no está apto legalmente para comprometerse en un acuerdo de voluntades. A eso se refiere. Una empresa, una persona moral que no tiene su representante legal, pues evidentemente no puede celebrar acuerdos con ninguna otra empresa porque no tiene aptitud legal. No hay un representante. A eso, Armando, Eric, nos referimos cuando decimos que deben de contar con la aptitud legal, ser mayor de edad, no tener impedimento, no estar restringido, a eso. Entonces, quiere decir, pues, que solamente los mayores de edad van a poder pactar un acuerdo de voluntades entre dos o más personas en las que se les va a generar derechos y obligaciones. ¿De acuerdo, Eric? Entrado, de acuerdo. Tú no puedes celebrar contrato con un menor de edad, no puedes celebrar contrato con un sordomudo, no puedes celebrar contrato porque hay personas que son sordas, hay personas que son mudas, pero hay personas que son completas sordas y mudas a la misma vez. Esas personas legalmente están impedidas para celebrar acuerdo de voluntades. Un menor de edad no puede celebrar acuerdo de voluntades. Una persona con síndrome de Down evidentemente no tiene las aptitudes legales para celebrar. Entonces yo me voy a sentar y voy a formalizar un contrato
con esa persona que tiene aptitud para contratar. A eso se refiere ese concepto que nos da el diccionario de la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos un concepto doctrinario y tenemos un concepto etimológico. Veamos entonces el concepto legal. Aquí lo vamos a otra vez a Jesús, ahí donde está sombreado. Sí. Artículo 1677, Código Civil de Sinaloa. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Fíjate bien. ¿Verdad que no dice derechos? No. ¿Verdad que no dice derechos? Entonces quiere decir que el convenio no crea, no transfiere, no modifica, ni extingue derechos. ¿Qué hace? Puras obligaciones. Ignacio, fíjate, el Código Civil nos dice, por eso nosotros no debemos de caer en la confusión que se generó al crear los códigos. Cuando nosotros adoptamos el sistema del código francés, nos fuimos con la idea de que código y convenio significaba lo mismo, pero aquí nos estamos dando cuenta que el 1677 nos dice que convenio crea, transfiere, modifica nada más obligaciones. No vemos la palabra derecho, pero en cambio, sigamos con el siguiente artículo, Jesús Armando. Artículo 1678. Los convenios se producen o transfieren. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Regrésate otra vez. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Qué encuentran ahí ya los tres? ¿Qué encuentran? Díganme primero, vamos a ir con Eric. ¿Qué encuentras ahora en ese artículo del Código Civil? Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Que se refiere... que un contrato se puede perdón, maestro, no le entiendo. De eso se trata, de que no entendamos y ya venga la explicación de nosotros. Voy con Ignacio. Yo sé que tiene la respuesta, Ignacio. ¿Qué te está diciendo ese artículo? No, mire, maestro, dice que los convenios que producen y transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. O sea, hay convenios que ya producen y transfieren obligaciones y derechos. Entonces ya cambia de convenio cambia a un nombre de contrato. Voy contigo, Armando. Sí, pues ahí hasta usted ya subrayó las palabras claves que son las obligaciones y derechos. Yo pienso que era lo que usted quería. Sí, pues son las palabras claves de ese párrafo, ¿no? Fíjate, ya te diste cuenta. Dice, los convenios, otra vez, convenio, es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir, ¿qué? Puras obligaciones nada más. Eric, puras obligaciones. Entonces ya el siguiente artículo ya nos dice que el contrato, ¿verdad?, serán los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. ¿Sí? Fíjense, aquí arribita nada más habla de obligaciones. De las puras obligaciones. Entonces eso será convenio. Pero cuando hable de derechos y obligaciones, ¿a qué se estará refiriendo? A puro contratos. ¿Sí? Okay. Pero nuestro código cae en la confusión, como caen todos los códigos de la República, al seguir el modelo francés
de confundir convenio y confundir contrato. No es lo mismo. Y aquí viene la distinción en el 1.2. Ayúdame, Ignacio. En el 1.2 dale lectura y veamos lo que dice ahí. Distinción entre convenio y contrato. La principal diferencia es que el convenio crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. En tanto que el contrato crea, produce, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. Ahí está más clarito, Eric. Te dice, Sí. distinción entre convenio y contrato. ¿Sabes qué? El convenio te va a crear, te va a transferir, te va a modificar o te va a extinguir, ¿qué? Pues puras obligaciones. Las obligaciones. Nada más. Y el contrato las crea, las produce, las transfiere, las modifica Los- o extingue derechos Y obligación. Fíjate, el contrato va, pero aún así, Armando, Ignacio, si se dan cuenta, el convenio tiene 4 funciones. Crear. Aquí le voy a poner. Aquí Producir. está. Bueno, el convenio, acá está. Crea. ¿Ya se dieron cuenta? Y el contrato, ¿qué hace? También crea. ¿Verdad? También crea. Sí. Y luego dice, el convenio transfiere. ¿El contrato qué hace? También. Transfiere. Transfiere. Ahí va. Luego dice, el convenio modifica. ¿Y el contrato? Modifica. 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 También. ¿Sí? Y luego dice, el convenio extingue. ¿Y el contrato? Extingue. También. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Derechos Y obligaciones. es lo mismo, nada más que a uno le toca el papel de extinguir, crear, modificar o transferir las obligaciones. Y al otro, los derechos y las obligaciones. Seguimos aquí entonces. Aquí vamos. Ujú. La parte de abajo. ¿Mm? El convenio, como un acuerdo de voluntades, viene a representar el género, mientras que el contrato ¿Qué quiere decir? Que el convenio es el papá de los pollitos, pues. Quiere decir que el convenio es el jefe, es la mamá y el contrato, pues viene siendo, de mí naciste, hijo. Del convenio naciste, contrato. Por lo tanto, yo soy mayor que tú. Pero resulta, pues, que el contrato tiene funciones más abiertas y más importantes que el convenio lo superó, pues. Okay. Debería ser al revés, ¿no? Debería ser al revés. Ok, vamos al 1.3. Ahí. Fíjense. Por ahí empezamos diciendo que el contrato es el acuerdo de 2 o más personas que se sientan a gusto en un documento, dijo Eric, que plasman unos compromisos en un documento y es verdad. Ustedes, de acuerdo a sus respuestas, así entendían el concepto, pero ahora ya sabemos que Rafael Rojina Villegas nos dice que es el acuerdo de voluntades de 2 o más personas que crean derechos y obligaciones. Y ya tenemos el concepto etimológico que introduce la cuestión de que son personas con aptitud legal. Y también tenemos el concepto legal que dice el 1678, que crea, modifica, extingue derechos y obligaciones. Ahí tenemos ya los 3 conceptos que nos interesa. Ya vimos la divergencia que existe entre convenio y contrato. Y ya sabemos que el convenio se encarga de nada más crear, modificar o extinguir solamente obligaciones. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pues esas personas que se sentaron cómodamente en un escritorio o en un restaurante o en una oficina, en una notaría, a celebrar ese acuerdo de voluntades, el contrato tiene elementos y tiene elementos esenciales y elementos de validez. Es decir, requisitos, condiciones, eso es lo que vamos a analizar en este momento. Y dice, los elementos esenciales para la existencia del contrato son los siguientes. Los sujetos, ¿se acuerdan? Que ustedes mismos por ahí, Jesús Armando, adelantándose un poquito, dijo,
2 personas, ¿te acuerdas, Jesús, que dijiste? Sí. ¿Sí? 2 personas sin que todavía hubiéramos visto lo que decía la Real Academia Española, de acuerdo, de 2 o más personas. Lo dice, entonces, el primer elemento van a ser los sujetos. ¿Sí? 2 o más personas. Personas físicas o personas morales. COPEL SACB con el debate. ¿Sabes qué? Necesito publicidad por 6 meses, 10,000 pesos. Sale, pues. Vamos a celebrar un contrato de acuerdo tú y yo entre 2 personas morales. Ahí están los sujetos. Claro, van a ser los representantes legales los que van a firmar esos documentos y lo dice ahí, el consentimiento. ¿Sí? Efectivamente, el objeto. ¿Qué quieres? ¿Una obligación de dar, de hacer o de no hacer? Ahí la vamos a pactar. ¿Y cómo quieres la forma? ¿Quieres que el contrato sea verbal o que el contrato sea por escrito? Pues ahí lo vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Jesús, vamos aquí entonces. Ayúdame con los sujetos. Sujetos. Se refiere a las personas involucradas en el mismo, las cuales consintieron lo que en el contrato ha quedado plasmado. Hasta ahí. Quiere decir, pues, que el representante legal de COPEL, SACB y el representante legal de debate, ¿sí? Son las personas involucradas, los que se pusieron de acuerdo con el consentimiento. Ahora sí, síguele aquí. Las partes deben tener capacidad legal para contratar y que cumplan con la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones. Es lo que dice allá arriba el concepto. Deben de tener aptitud legal, Eric. ¿Sí? Deben de tener aptitud legal. Entonces, pues, significa que solamente van a ser los mayores de edad y los menores de 18 años legalmente emancipados. Quisiera yo preguntarles a qué se refiere si estamos diciendo que solamente los mayores de edad van a poder celebrar un contrato y que los menores no los pueden celebrar. Ustedes van a decir, entonces, ¿por qué aquí dice que sí? Pero dice... A menos de que tenga un tutor. Emancipado, ¿no? ¿A qué se refiere? A que un representante legal con mayoría de edad. Ahí va. Ignacio. Como legalmente emancipados, o sea, que en ese momento no se encuentran con la capacidad para hacer ese tipo de contrato. O sea, para ese tipo de acciones. Ya nos explicó usted ahorita que había personas que estaban inhabilitadas por la incapacidad física, pero esto es por la edad. O sea que ellos serían menores de edad que no tienen la aptitud legal para poder llevarlo a cabo. Bien, ando viendo ahí que Eric se anda acomodando en el carro, en el asiento de atrás. ¿Dónde anda, Eric? Eric. Se desactivó Eric. Armando. No sé. ¿Eh? La verdad, ¿para qué le juego ahí al vivo si no sé? Va, va. Fíjense, muchachos, cuando habla ahí que van a decir, profe, pero es que usted dice que los menores de edad no pueden celebrar contrato. Y ahí la doctrina nos está diciendo que solamente los menores de 18 años legalmente emancipados. Antes, nuestro código decía que un menor de edad se emancipaba cuando se casaba. Que se casaban bien, se robaba a la novia o iba ante el oficial del registro civil y contraía matrimonio, entonces ya se emancipaba. Quiere decir, pues, que la ley lo considera como mayor de edad. A eso se refiere. Nuestro Estado, nuestro Código Civil, nuestro Código de Familia, Ignacio, ya no contempla la emancipación de menores porque prohíbe la unión o prohíbe el matrimonio entre menores de edad o de una menor de edad. Entonces, quiere decir, pues, que hay otros estados en los que sí se permite que los menores puedan contraer matrimonio y que ese solo hecho de contraer matrimonio significa emanciparse y significa, pues, que legalmente ya se les considera mayores de edad. ¿Queda claro, Ignacio? Sí. ¿Ya no te imaginabas que era eso? No, en realidad no sabía el significado de la palabra emancipados. ¿Jesús? ¿No sabía? ¿No? No, había
Había escuchado esa palabra, pero se me hace que en historia, ¿no? Bien, ok. Emma, Entonces, no. pues, significa emanciparse, significa ser considerado como una persona. Oye, si ya te casaste, si ya tienes familia, entonces tus actos ya tienen que ser como un mayor de edad. Oye, pero tengo 17 años de edad. Sí, pero ya te casaste, ya tienes una familia. Entonces, si tienes capacidad para sostener una familia, entonces te vamos a emancipar. Te vamos a considerar mayor de edad. Pero nuestro estado no es posible. Si tú te vas a Sonora, el Código Civil, el Código de Familia, autoriza que los menores de edad puedan contraer el matrimonio, entonces ya legalmente se les va a considerar emancipado. Quiere decir, pues entonces, que ya pueden celebrar esos acuerdos de voluntades, ya pueden llevar a cabo contratos. ¿Vale? Muy bien. El consentimiento. Eric, ¿todavía no andas por ahí, Eric? No, se salió. Se salió porque tenemos 4 participantes, que es la unidad y somos nosotros 3. Clases de capacidad. Jesús. Capacidad de goce. Consiste en el mero goce de derechos. Las personas que solo poseen este tipo de capacidad pueden gozar de sus derechos solo en representación de otras personas. Tal es el caso de las personas jurídicas colectivas. Necesitan un representante legal. De igual manera, los menores de 18 años son representados por sus padres. ¿Seguimos? La capacidad de derecho. Estas se dan en la máxima amplitud del atributo frente al patrimonio. La persona goza de sus derechos y puede contraer obligaciones si así lo desea. Bien. Fíjate, dice, clases de capacidad, capacidad de goce. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo disfrutar de todos mis derechos. Y luego también dice capacidad de ejercicio. Esta se da en la máxima amplitud del atributo frente al patrimonio. La persona goza de sus derechos, pero también puede contraer obligaciones, Ignacio. ¿Sí? Sí. El consentimiento. El consentimiento. Dile, dame, ayúdame. El consentimiento consiste en la manifestación de voluntades mediante la cual una persona se pone de acuerdo con otra u otras con el fin de vincularse entre sí y así producir efectos de derecho. ¿Sí? Debe ser expresado de manera libre y sin presiones, engaños, equívocos, violencia física o mental. Puede ser de manera verbal, escrita o tácita, medios electrónicos o por cualquier otra tecnología. Bien, ahí va la explicación. Dice, primero, si vamos a pactar un contrato, debo de tener capacidad de goce y debo tener capacidad de ejercicio. Y también, aparte, debe de haber consentimiento. Es decir, yo no puedo firmar un contrato obligado, amenazado, que me agarren la pluma, el puño, los dedos, la mano y que me hagan firmar sin mi consentimiento. O que me pongan un cuchillo en la espalda para que firme una compraventa, una donación. No, eso no es posible. El consentimiento tiene que ser libre y sin presiones, Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice, en el código vigente se reconocen 2 formas de consentimiento, el expreso y el tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, sí quiero contratar contigo, o por escrito, sí, aquí está, en donde sí deseo, o por signos inequívocos. Cuando tú vendes un carro y le pones el signo de venta atrás, ¿qué estás haciendo? Estás dando tu consentimiento a través de ese signo. Se vende este carro, ¿sí o no, Ignacio? Así es. En el momento que yo Te escucho. Sí, desde el momento de que yo decido venderlo, le pongo ese signo y ya estoy autorizando para que ellos hagan contacto conmigo. Entonces estarás ante el consentimiento expreso. ¿Sí? Así es. Lo dices que sí, lo escribes, lo ves en signos inequívocos, se vende esta casa, el signo de pesos. Mayor información, esos son consentimientos
expreso. Ahora veamos el tácito. Resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. ¿Sí? Quiere decir esto, pues, que si yo voy a una tienda de conveniencia y yo ya sé que mi lata gaseosa cuesta 10 pesos y yo llego y le entrego sin preguntarle al encargado cuánto cuesta esta lata, pues yo ya sé porque ayer compré esa gaseosa y me costó 10 pesos, entonces estamos ante un consentimiento, ¿qué? ¿Expreso o tácito? Yo creo que es tácito, ¿no? Tácito, sí, porque ni el vendedor me dijo vale 10 pesos, ni el vendedor puso signo de pesos en la etiqueta del refresco, entonces yo ya sé que tiene ese precio, por lo tanto a eso se refiere. Pero veamos esto, ya lo están viendo, el silencio. Sí. Mucha gente dice, el que calla, otorga. ¿Será cierto eso en derecho? Yo digo que no. Veamos lo que dice Armando. Ayúdame con el silencio. Se presenta por último un problema que consiste en determinar si el silencio es una forma de manifestación de la voluntad, que pueda tener válidamente consecuencias jurídicas. Este problema se ha suscitado aplicando aquel adagio de que el que calla otorga, y que por otro lado, cuando un contratante calla, es decir, da su conformidad. ¿Seguimos? Sin embargo, este adagio no es cierto jurídicamente. En el derecho, el que calla no otorga, el silencio no es ninguna forma de manifestación de la voluntad. El que guarda silencio simplemente se abstiene a revelar su voluntad. No lo hace ni en forma expresa ni en forma tácita. Y el derecho no puede deducir consecuencias del simple silencio de las partes. Fíjate, Ignacio, mucha gente dice, te quedaste callado. Quiere decir que estás dando tu autorización, ¿sí o no? Estás dando tu consentimiento. Nuestro autor dice que eso no es cierto. Dice que el silencio no es ninguna forma de manifestación de voluntad. El que calla otorga. Tal vez en otra aplicación sí pueda decirse, por ejemplo, es que vienes tomado, ¿verdad? Ajá, se queda callado. ¿Qué quiere decir? Vienes del cine, vienes oloroso a cerveza, a licor, y si yo me quedo callado, pues quiere decir entonces que estoy afirmando algo que no quiero responder. Entonces se va a dar por entendido que sí es cierto, pero eso lo vamos a aplicar en otras áreas, no en el derecho. En el derecho es falso que el que calla otorga. No, señor, porque el silencio no es ninguna manifestación de la voluntad. En otros compromisos sí puede hacer que el silencio calle, otorga. Aquí con nosotros no es verdad que si yo me quedo callado, oye, te compro el carro o véndeme tu camioneta. Y si yo me quedo callado, significa pues entonces que estoy aceptando esa venta, Ignacio. No, de ninguna ¿verdad manera. que no? No, porque ya el autor está diciendo que el quedarse callado simplemente no es ninguna manifestación de voluntad, ni sí ni no. Entonces hay que quitarnos esa idea errónea de que el que calla otorga. En las cuestiones de contrato no aplica. ¿De acuerdo? En el matrimonio es donde aplica mucho, ¿no? Tal vez ahí sí, pero y fíjate que el matrimonio es un contrato que celebran dos personas para hacer una vida en común. Ahora podemos decir que hay estados en el que aparte de hacer una vida en común, lo es para poder procrear hijos y ahora hasta para hacerse compañía entre personas del mismo sexo, ¿no? Pero eso no nos vamos a meter porque no es materia de nosotros. Vamos a ir, ya nos quedan 15 minutos porque tienen otra clase después de mí. No sé. Con el profe Limón. No, ¿verdad, Ignacio? Yo no. Yo tengo hasta Bien, mañana, creo. Grupo, pero se va a ocupar la plataforma. Nos quedan 14 minutos para cerrar la sesión. No vamos a alcanzar a ver el temario completo porque acuérdense, Jesús Armando, que siempre teníamos abierta la plataforma por 3 horas y hoy, no sé, tal vez para no perder, acuérdense que teníamos programado con ustedes los martes, para no perder absolutamente la semana, nos están abriendo por 1 hora y media la sesión.
yo en lo subsecuente para el martes voy a solicitar que me la vuelvan a abrir por 3 horas. ¿Para qué? Pues para ver esto que no vamos a alcanzar a analizar y luego terminar la siguiente unidad, que en 3 horas sí vamos a cerrar. ¿Vamos bien? Entonces nos quedan 14 minutos. Maestro Vinicio, Dígame. yo primeramente quiero darle las gracias antes de que cierre, porque es mi primera vez que estoy en videoconferencia con usted. O sea, no había participado y ahorita estoy pues apenas como que relajándome un poquito, pues estoy en ello. Y le quiero dar las gracias por sus explicaciones y todo, y espero que me sea un poquito paciente para conmigo para poder seguir adelante. Ignacio, yo con mucho gusto voy a estar atento y estamos estableciendo esta modalidad para que sean ustedes los que reflexionen, para que sean ustedes los que piensen, para que sean ustedes los que viertan los conceptos y que no sea yo o que no sea el autor el que los está diciendo. Yo me voy a regresar cuantas veces me lo pidan. Profe, no entendí esto, créemelo con mucho gusto. Hasta el punto en el que no entienda nos podemos regresar y luego ya volvemos a donde estamos. Me agrada que seas sincero y también me da gusto que estés por primera vez. Poco a poco te vas a ir familiarizando con el sistema y vas a ir aprendiendo. Y vas a ir aprendiendo a razonar y te vas a ir inmiscuyendo en esta forma de aprender y te va a gustar, Ignacio. Bienvenido y cuenta con nosotros. Armando, ¿qué tiene que decir? No, pues a don Ignacio, pues ya hace mucho tiempo que no lo miraba. Somos Y no, pues compañeros. bienvenido. El profe explica muy bien, o sea, él se da el tiempo para hacerlo uno comprender los conceptos y todo lo que viene en las materias. Pues está bien, porque si aprende, si agarra uno más hasta vocabulario y todo así escuchándolo. Correcto, gracias. Bien, muchachos, dicho lo anterior, pues pasamos a seguir viendo todavía los elementos. Quiere decir, pues, que el error es el concepto equivocado que se tiene de la realidad. O sea, si yo estoy celebrando un contrato de compraventa de un vehículo en el cual yo veo que el carro está completamente pintado, encerado, brilloso, los rines último modelo, pero resulta pues que por dentro el carro, la transmisión y el motor están completamente destrozados. Pues quiere decir que yo fui inducido para firmar ese contrato a través del error. Yo creía que ese carro estaba en las mejores condiciones y estaba equivocado. Pues entonces no es que digamos que tenga validez ese contrato, como lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces quiere decir aquí que un contrato no puede ser obligado a firmar por medio del error. Entonces tampoco puede ser obligado por medio de la fuerza, que es la presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona. Es decir, que me pongan un cuchillo en nuestra espalda o que me pongan un revólver de frente para que me digan, o me firmas a través de la violencia este contrato o te lastimo. ¿Será válido un contrato arrancado a través de la fuerza o la violencia? No. Bueno, aquí va una pregunta. El contrato firmado ya no hay, ¿no? Se cortó. Que si uno firma un contrato ya no hay vuelta atrás. Claro que sí, por eso dice ahí que siempre y cuando ese contrato, si tú lo firmaste con error, hay que demostrarlo, hay que decirle al juez, a mí me vendió gato por liebre, me vendió un BMW, pero resulta que al quererlo encender el motor estaba desvielado o las transmisiones no funcionaban. Ese era el error. Yo creía que el carro estaba en perfectas condiciones y está fácil de demostrar con los peritajes que yo voy a ofrecer. 2. Fíjate pues que el amigo estaba terco a que yo le vendiera las 4 hectáreas de terreno agrícola y me amenazó con un machete y hay 2 testigos que se dieron cuenta. Yo lo voy a llevar ante el juez y le voy a decir que a través de la fuerza me obligaron a firmar un contrato para que este sea nulo. A eso se refiere. ¿Sí? Okay. A eso se refieren que los contratos, claro que por eso estamos estudiando sus elementos para poder nosotros ir a decirle al juez que ese contrato es nulo o no tiene validez porque me fue arrancado contra mi voluntad. ¿De acuerdo? De acuerdo. El objeto.
el objeto del contrato, fíjate. Ayúdame, Jesús Armando, aquí. El objeto jurídico directo del contrato se desprende de la naturaleza jurídica del mismo y se entiende como la creación y transmisión de derechos y obligaciones. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto? Quiere decir ahí, pues, la creación de derechos y obligaciones. Ignacio. Y que esas obligaciones, ¿cómo puedan ser? Pues van a ser en una conducta de dar, de hacer, o en una abstención de no hacer. Ese va a ser el objeto. ¿Queda claro ahí para pasar al siguiente tema? Sí. ¿Sí? Es decir, el objeto, ¿qué quieres? Pues, ¿qué quieres? Dar. Pues vamos a comprar. Pues te voy a pagar. ¿Qué quieres? Quiero que no tires una barda por ese solar que te acabo de vender. Ah, pues entonces va a ser una obligación de no hacer, no levantar una barda por ahí. ¿Sí? Ese es el objeto. Vamos a ir y luego dice también que debe de ser comerciable, quiere decir que exista en el mercado, debe de ser determinado, o sea, que esté el vehículo, que esté la casa habitación, que esté la parcela. No puede ser indeterminado. Ah, pues allá en el futuro cuando se dé el bien, te lo venda. No, debe de ser, aquí está determinado ya. La forma. Aquí, Ignacio, ayúdame aquí con esto. La forma de los contratos. O sea, la forma de los contratos puede ser verbal cuando las partes en forma oral expresan su consentimiento. Aunque es legítimo este modo de celebrar contratos, en general no es recomendable, pues es dificultosa la prueba de lo acordado. ¿Seguimos? La forma escrita, que es la más usual, puede realizarse por instrumentos privados, entre particulares o por instrumentos públicos, requerimientos de escrituras públicas ante notario que hacen fe del acto. Fíjate, última. Dice Ignacio, dice ahí que por ahí dijo Eric, un documento, ¿se acuerdan que dijo Eric? Sí. Un compromiso, dijo, y estaba bien atinado, estaba bien cierto, pero en la vida real nosotros también celebramos contratos de manera verbal y son válidos. Te vendo la bicicleta, ¿sale? Llévatela. Te cambio el teléfono, te lo cambio, no te lo vendo, te lo cambio, dale, lo cambiamos. Oye, me gusta esa playera, te la cambio por la que yo traigo, hacemos el cambio, pero no tenemos un documento firmado. Dice ahí la ley que es válido un contrato que tenemos celebrado oral, de manera verbal. ¿Se le puede llamar de buena fe? Siempre vamos a introducir esa esencia que es de buena fe y no necesito firmar un documento por escrito. Creo en tu palabra, tú crees en mi palabra. Entonces vamos actuando de buena fe los dos. No necesitamos un documento. Entre compas lo hacemos de manera verbal. Es un trato. Es un trato. Eso es un contrato, es un trato, es cierto. ¿Pero por qué? Porque lo vamos a respetar. Y si no lo respetamos, pues entonces tendríamos que ir con un juez para que aquella parte que no está cumpliendo reconozca. Se me ocurre a mí, yo en la vida real, Ignacio, Jesús Armando, a mí me ha tocado que llegan conmigo y me dicen, profe, es que le renté la casa a una familia y no firmé contrato y ahora no se quiere salir ni me quiere pagar la renta, argumentando que no hay un documento por escrito. Ya no puedo hacer nada. No lo voy a demandar porque pues no tengo cómo demostrarlo. No, estás equivocado. Claro que el contrato verbal tiene su validez. Claro que si una de las partes incumple el contrato, lo puedo yo exigir, aunque sea verbal. Ignacio, yo no tengo un documento de arrendamiento por escrito porque solamente fue de palabra, ¿sí? Y el arrendatario no me quiere pagar la renta porque total no le puedo demostrar que firmé un contrato. No, señor. El contrato verbal tiene validez también. Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces también dice que puede ser un documento privado entre tú y yo,
nos comprometemos con 2 testigos. Puede ser también ante notario público o en escritura pública. Entonces, queda claro, pues, que el contrato puede ser verbal o puede ser por escrito y que los 2 tienen validez. ¿De acuerdo? De acuerdo. En 3 minutos ya no nos alcanza el tiempo. Nos vamos a quedar en el 1.4 para que el martes, con el favor de Dios, si todo está bien, el problema familiar que está hoy pasando, esperemos que Dios nos saque adelante eso y podamos estar el martes con ustedes de 8:30 a 11:30, que es el horario que más se nos acomoda y que podemos dar por terminadas las unidades. Ignacio, ¿qué te pareció en 5 segundos la forma? Muy bien, maestro. Yo estoy disfrutando la manera esta. Yo hice toda la materia, ya se la envié. Yo la hice leyendo y buscando información y se la envié, pues nunca he estado en conferencia. Ahora estoy pues viendo que a lo mejor algunos aspectos no los comprendí como debía y a lo mejor va a salir un punto 2 más o menos abajo ahí, pero voy a obtener el conocimiento, es lo más importante. Gracias. Armando, te escucho. No, pues yo sigo igual, a gusto con la clase y ya ve que si no practica uno los conceptos, si no está uno sobre la práctica, se olvidan las cosas. Hay que leer, muchachos. La carrera de Derecho constantemente tenemos que estar investigando porque si no nos actualizamos, la Corte constantemente está emitiendo criterios y si no vamos a la par, vamos a ser unos abogados que nos vamos a quedar atrás. Hace poquito, 2 minutos y nos vamos. Hace poquito me tocó ayudarle a un abogado en los divorcios. Ya ven que tiene 5 años que cambiaron. Antes había causales, hoy ya no existen causales. Y coincidentemente le sonó el teléfono al abogado, le estaban pidiendo una asesoría y empezó a decir que ocupaba testigo para acreditar el abandono, que ocupaba una carta del juez menor para acreditar que el esposo había huido del hogar. Y me llamó la atención que ese abogado no había leído que ya no estábamos trabajando con el Código Civil. Ahora estamos trabajando con la creación de un código de familia y este abogado estaba vendiendo una asesoría que estaba completamente en desuso. Entonces nosotros tenemos que estar, Ignacio, completamente leyendo, actualizándonos y eso es lo que nos va a dar los conocimientos. Muchachos, ya es tiempo. Me dio mucho gusto estar otra vez de nuevo con ustedes. Los espero con muchas ganas el martes a las 8:30, que es nuestra sesión normal. Gracias, profe. Suerte. Que Dios me lo bendiga y le dé lo que está pidiendo en la familia. Gracias, igualmente.